¿Qué onda amigos de Verico? Espero estén súper bien. Esta ocasión les traigo una reseña muy especial que después de una década de espera, Matt Heafy, vocalista y líder de Trivium, por fin lanza este tan esperado proyecto bajo el nombre de Ibaraki, anteriormente conocido como Mrityu. Este proyecto lo lanza junto con Ishan, líder de Emperor, con quien tiene una gran amistad, que además produjo y coescribió las canciones junto con Heafy. Y como producto de ese esperado proyecto, tenemos a Rashomon, este álbum debut de black metal progresivo que logra un resultado único e innovador para el género. Y bueno, en cuanto a la temática del álbum, como es evidente, Ishan le sugirió a Matt que saliera del típico black metal escandinavo al que todos estamos como más acostumbrados a escuchar o a leer en las letras, para que se basara en historias japonesas aprovechando sus raíces. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en Ibaraki, que son mitos y leyendas sintoístas. Y pues bueno, todas las canciones son largas, oscilan de entre 6 a 9 minutos. La batería está a cargo de Alex Bent, baterista de Trivium, y arreglos musicales por Ishan, así como solos, y tiene una colaboración con él en una de las canciones que la verdad está muy buena. Y bueno, aquí los títulos de las canciones están en japonés. Matt canta en su mayoría en inglés, pero en una canción que les voy a decir más adelante, la mitad sí la canta en japonés, entonces está muy interesante cómo te va envolviendo con este storytelling. Y además de que toda la lírica pues está basada en estas leyendas japonesas y en la nostalgia. Además de que los riffs y el sonido de los instrumentos sí tienen como esa influencia del folclore japonés, y pues nos va a contar historias como la de Rashomon, como la de Susanoo no Mikoto, que es el dios de la tormenta, sintoísta. También va a narrar en una de las canciones la batalla con el dragón de 8 cabezas, que es Yamata no Orochi, y Kagutsuchi, que es uno de los títulos de una de las canciones, y este es el dios del fuego. Entonces vas a conocer mucho sobre la historia japonesa de una manera muy interesante y educativa a través del black metal progresivo. Entonces vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar con las 10 canciones que están en este álbum Rashomon. Se las voy a desmenuzar un poquito para que conozcan qué es lo que les espera al hacer este recorrido de leyendas y mitos sintoístas. Y para empezar, en la primera canción tenemos a Hakanaki Hitsusen. Esta es una canción introductoria e instrumental donde podemos encontrar mucho acústico y unos coros como muy angelicales de Matt Heafy, y nos va contando lo que vamos a esperar en este álbum. Ese es un intro muy chiquito para luego ya poder arrancar con la segunda canción con toda su potencia, que es Kagutsuchi. Kagutsuchi es el dios del fuego. Y pues en esta canción ya podemos encontrar el doble bombo, riffs súper rápidos, pues mucha progresión en toda la canción, muchísimos screams aquí sí con las bases de black metal, y también una parte nos va a dar como una melodía muy disfrutable, muy tranquila, que es como que te da el break en todo lo rápido de esta canción, para que de repente Matt se eche un gritote y inicia otra vez toda la potencia de este título. De verdad, ese se me hizo muy disfrutable y un muy buen inicio del álbum. Luego en la tercera canción tenemos a Ibaraki Doji. Si ustedes son fans de Trivium, ya están relacionados con Ibaraki. Ibaraki es la calaverita con los cuernitos, que este es parte de la mitología japonesa. Y pues bueno, para mí personalmente fue de mis canciones favoritas. Tiene muchísimos elementos sinfónicos, además de riffs rápidos y progresivos, y pues nos va adentrando como en este storytelling que te hace sentirte como una atmósfera de caos y batalla, y también tiene su parte lenta y progresiva para que disfrutemos un poquito de la voz de Matt, pero enseguida va a tomar fuerza otra vez con los screams. Y pues no sé, yo siento que esa fue una de las canciones más disfrutables del álbum. Y para continuar tenemos en la cuarta posición a Jigoku Dayu. Esta canción es como un break, yo podría catalogarla como casi una balada, puede ser como casi una de las baladas del álbum, porque aquí nos relajamos con una hermosa melodía, es con mucha acústica, la voz limpia de Matt. Aquí la manera en la que Matt canta esta canción con su voz limpia, sientes como que te abraza, como si te estuviera consolando después de todo el caos que sentiste con las líricas pasadas. Entonces, pues así vamos a estar un rato relajadones, hasta como a la mitad de la canción ya llegan los gritos de Matt nuevamente, tiene fondos sinfónicos y riffs muy rápidos. Aquí esta canción tiene muchísima influencia de Shogun, porque tiene un riff muy parecido a la canción Shogun, que si ustedes son fans de Trivium y ya escucharon todo ese álbum, lo van a identificar luego, luego. Entonces es algo que hace una canción muy especial, porque en específico en el clímax de la historia se siente muy, muy Shogun en cuanto a la composición que hicieron musicalmente en ciertos riffs. Y pues bueno, esa es una de las canciones que tiene más elementos progresivos.
Luego nos pasamos a la quinta canción, que es Tamashi no Houkai. Este fue el primer single que lanzó Ibaraki. Es muy curioso porque muchos notamos que el intro de esta canción es el sonido de moneditas de Super Mario. Y eso es algo como muy chido porque todos sabemos que Matt está muy metido en el gaming, que streama en Twitch, todo eso. Entonces fue como un detalle muy bonito ponerle las moneditas, el sonido, y luego ya empieza como los riffs rápidos y toda la progresión y las bases de black metal, que yo creo que en esta canción es donde pudimos conocer lo que nos esperaba con este álbum, porque aquí Matt sí saca toda la potencia y la técnica de grito que se utiliza en el black metal. Entonces, aquí no les voy a decir más porque ustedes ya la escucharon. Este fue el primer single, Tamashi no Houkai. Y luego empezamos con las colaboraciones del álbum. En el número 6 está Akumu. Esta canción la lanzó junto con Nergal de Behemoth. Esta canción se me hizo como, te da una atmósfera de sentir algo como muy, muy oscuro, como muy crudo, en especial la voz de Nergal, los sentimientos que te transmite. Y cabe destacar que si no entiendes qué es lo que está cantando Nergal, está cantando en polaco, decir literal, tienes que traducir qué es lo que está diciendo, pero eso lo hace hasta sentirse como con una vibra más, una atmósfera más espeluznante, no sé. Y esta canción tiene video musical que habla mucho como de las pesadillas y la desesperación, que lo podemos ver bien reflejado en el video que se lanzó, ¿no? Y este fue el segundo single. Y bueno, luego pasamos a la séptima canción, que es Komorebi. Esta inicia como muy raro, como sientes como si fuera una explosión medio espacial, muchos sintetizadores, no sé si me explico con eso de lo espacial, más bien es como lo de sintetizadores, los sonidos, y luego ya podemos escuchar dos guitarras y pues se abren con screams muy agudos de Matt, que eso es muy típico de las bases de black metal, y pues no sé, ese tipo de riffs se sienten como medio espeluznantes en esta canción, como que te da esa vibrita de miedito, pero está muy bien lograda y también es un muy buen break para después de la colaboración que tuvimos con Nergal. Y bueno, seguimos con una canción que nos dejó boca abierta a muchos, que estoy hablando de Ronin. Esta es la canción que Matt invitó a Gerard Way de My Chemical Romance y pues nadie nos esperamos que toda esta canción la canta Matt con voz limpia. Muy bonito, muy progresivo. Este de los tres singles fue mi favorito porque es como el que me dejó como más picada con todo lo que tenía que ofrecernos esta canción. Y lo súper sorpresivo fue escuchar a Gerard Way gritando de esta manera súper blacker. O sea, yo creo que nadie nos lo esperamos y es una canción que para mí en los tops de las mejores canciones del álbum y mi single favorito de los tres lanzados. Y pues bueno, seguimos con la novena canción, que este ya es la última colaboración que tenemos en este álbum y esta canción es Susano no Mikoto. Aquí canta Ishan. De verdad esta canción es una colaboración muy esperada, la canción está buenísima, es un deleite escuchar la voz de Matt con la técnica de black metal y la de Ishan, porque es así como que, ay, dices, ay, Emperor, y luego escuchas a Matt, ¿no? También con esa técnica, entonces es como una canción muy esperada y muy nostálgica para los que teníamos queriendo saber de ese proyecto por años. Y pues no sé, aquí destacan mucho las voces desgarradoras de Matt, y en esta canción es donde canta en japonés. Entonces, aquí sí pueden esperarse la mayor parte de la canción en japonés y aún así puedes agarrar como todo lo que te intenta decir. Bueno, yo estoy un poquito metida en lo de la cultura japonesa, entiendo algunas palabras y algunas frases, pero bueno, aquí está muy padre como Matt pues usa sus raíces y canta en japonés, que lo hemos escuchado cantar en japonés muy poco para proyectos alternos que ha tenido o canciones invitadas de videojuegos que ha hecho anteriormente, ¿no? Y pues bueno, aquí está de verdad, wow, Chef Kiss por esta colaboración, porque de verdad, Ishan y Matt juntos, qué bomba. Esperamos que haya más canciones en un futuro con ellos juntos, porque de verdad está muy bien lograda. Y más japonés, sí, está muy chido que le meta japonés aquí Matt Heafy. Y pues bueno, como el cierre de este álbum es Kaizoku. Kaizoku suena idéntico al intro. Utilizaron los mismos instrumentos, así es totalmente instrumental la canción, escuchas panderos, escuchas guitarras acústicas, regresa como ese estilito, como si te estuvieran terminando de contar una historia. Aquí lo que yo sentí es, no sé cuántos de ustedes han visto The Witcher, pero uno de los personajes, que es el que va cantando, es un poeta que va cantando, se llama Jaskier.
Se siente como si fuera de ese estilo, como si alguien, un poeta, te estuviera terminando de contar qué es lo que pasó en Japón, qué son estos dioses, qué es todo el caos que había. Se siente como ese cierre, como si te estuvieran terminando de contar una historia con esto instrumental, como si Matt fuera el Jaskier. Entonces, si dice The Witcher me vas a entender, si no, para que me entiendas, como un poeta o bardo contando ciertas historias, así se sintió este cierre. Entonces, se me hizo, la verdad, un muy buen álbum. Lo disfruté bastante, en ningún momento te aburres porque al ser un black metal progresivo lo hace muy original. Sí es totalmente innovador en el género. Espero yo en un futuro, Matt ya ha anunciado que sí van a sacar un segundo álbum, entonces espero que en un futuro cante más en japonés porque de verdad es muy interesante, lo hace muy especial también este lanzamiento. Y también ya reveló que va a estar metiendo instrumentos tradicionales japoneses, entonces tenemos muy grandes expectativas para Ibaraki en un futuro y como primer álbum debut, de verdad yo le doy las 5 estrellas, estuvo increíble, lo van a disfrutar mucho, está muy original, tiene las bases del black metal, tiene mucha progresión, tiene mucha melodía, tiene todo este álbum, la verdad me fascinó, lo van a disfrutar mucho. Entonces, este álbum se estrena Rashomon este viernes 6 de mayo para que lo escuchen y ya que lo escuchen, lleguen aquí a dejarme en los comentarios qué les pareció el álbum, cuál es su canción favorita y pues yo los espero en próximas reseñas. Muchas gracias y no olviden suscribirse.